buenas tardes. Les damos la bienvenida por última ocasión a este seminario, este primer seminario de investigación, en donde hemos abordado pues diversos temas, ¿no? Este, Les agradecemos a toda la gente que ha estado con nosotros pues desde un inicio. La verdad es que no sé si ponerme aquí muy nostálgico porque al rato no voy a acabar de presentar nada. Y bueno, pues precisamente en el programa de estudios que llevamos a cabo de este curso que se acabó convirtiendo en un seminario abierto, ¿no? Se aborda el tema de migración. Y a partir de eso, bueno, pues me puse a recordar precisamente a mis amistades, a mis conocidos que abordan estos temas, pero sobre todo desde el ámbito cultural, desde el ámbito de las prácticas, desde el ámbito que pueda estar más cercano, digamos, a algunas cosas que también pretendemos hacer desde este posgrado. Y bueno, pues ya tiene un buen rato que contacté aquí a mi buen amigo y colega, el doctor José Dionisio, originario del estado de Tlaxcala, quien por cierto el día de hoy pues nos va a presentar un tema titulado La migración como problema sociocultural, el caso de los migrantes en tránsito de Centroamérica por Tlaxcala. Fíjense que yo conocí al doctor cuando estaba en el colegio de Tlaxcala y precisamente tuve el honor de participar en un diplomado, en uno o en dos creo que me convocó y ahí tuve este gusto de acercarme a un tema muy sensible para mí, sobre todo ahora, bueno, ya de un tiempo a la fecha que estoy experimentando el asunto de ser papá, pues la cuestión está de los niños y niñas migrantes, y este drama que lo observamos prácticamente a diario en varias partes del mundo, es pues muy complejo, ¿no? Y yo, bueno, ese fue el acercamiento que tuve en este tema. Les voy a platicar un poquito del doctor Dionisio, quien manda una semblanza. Y bueno, pues fíjense que el doctor es doctor en desarrollo regional por el mismo Colegio de Tlaxcala AC, donde imparte cursos a nivel posgrado como profesor investigador. Las líneas de investigación que trabaja son migración, uso y destino de remesas y transnacionalismo. Actualmente desarrolla el proyecto Los rasgos del capital cultural en estado incorporado del docente y alumnos transnacionales desde la inculcación familiar en Tlaxcala. Ha publicado diversos artículos y libros sobre la migración internacional y actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Hay mucho más cosas que podríamos hablar del doctor José Dionisio, pero considero que va a ser más importante que nos pueda compartir el trabajo que ya lleva desempeñando de varios años a la fecha, el día de hoy. Doctor, yo lo voy a acompañar aquí. Si de repente apago la cámara o algo por el estilo, usted no se me asuste. Estaré muy pendiente y cualquier detalle ahí le voy comunicando lo que nos digan en el chat o cualquier otra cosa que le haga falta. Adelante, bienvenido aquí a la maestría en Historia Cultural del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, doctor. Les agradezco la invitación, bueno, tanto al doctor como a la maestría y a la Universidad de Guadalajara, a este primer seminario sobre análisis de problemas socioculturales de México. Bueno, dirigido sobre todo a estudiantes o alumnos del cuarto semestre en este día. Y bueno, hemos titulado a la presentación, ahí no avanza, se quedó congelado esto, caray. Si gustas, doctor, deja de presentar, a lo mejor, y ahorita se vuelve a agarrar, supongo, el asunto. Perdón, luego son las... No, ya jaló está, perfecto, ya jaló. ahí va, adelante. Si es que Aquí estoy pendiente. pasaba, no cambiaba de diapositiva, pero ya empezó. Sí, de repente Bien, bueno, son el título de detalles. la presentación, no sé, el título de la presentación, sí, el título de la presentación, bueno, es la migración como problema sociocultural.
los niños que se insertan en la educación básica provenientes de los Estados Unidos y la situación de los migrantes en tránsito de Centroamérica por Tlaxcala. Bien, el objetivo general de esta exposición en la maestría es las y los asistentes del cuarto semestre de la maestría en Historia Cultural e invitados conocerán la diversidad de problemáticas socioculturales actuales y serán capaces de reflexionar las formas de hacer ciencia social aplicada. Este temario de la maestría corresponde al tema 5 de migración, y el objetivo específico es conocer y reflexionar sobre la problemática actual de niños que migran de México a los Estados Unidos y la situación de los migrantes en tránsito provenientes de Centroamérica a su paso por el estado de Tlaxcala. El orden de presentación que les quiero dar a conocer es, en la primera parte, comentar algunos aspectos generales de cómo se aborda el objeto de estudio, qué entendemos por un problema de investigación, y enseguida tocar el tema de la migración como un hecho social y cultural, para hacer una pausa para preguntas y respuestas, y en la segunda parte conocer las causas y consecuencias de la migración. En segundo lugar, el caso de los niños que se reinsertan en la educación básica provenientes de los Estados Unidos, y el caso de migrantes en tránsito a su paso por el estado de Tlaxcala. Bien, pues aquí en primer lugar quisiera intervenir con algunas advertencias que a veces de forma común escuchamos a compañeros, a estudiantes y colegas que nos mencionan que todos migramos o en algún momento ya migramos, etcétera. Y bueno, la primera advertencia es que al menos académicamente no todos migramos. Sí nos desplazamos de vez en cuando, pero hay ciertas características para hablar de la migración, que una de ellas es el desajuste socioemocional del origen y el destino, cómo se vive esta estancia en el destino, cuando se regresa, con qué secuelas regresan socioemocionales o desajustes psicológicos los migrantes, la duración que deben al menos tener los migrantes cuando se van a los Estados Unidos, en este caso, que sea mínimo un año, sobre todo porque en este lapso, en este tiempo, es cuando ya se puede hablar de un cierto desajuste en las personas y no antes. En segundo lugar, hay un uso indiscriminado del concepto. Si ustedes escuchan, por ejemplo, en algunos casos hablan de migrar datos, que militantes de un partido migraron de un partido a otro, etcétera. Se hace un uso indiscriminado del concepto y que a veces ya no contamos con un asidero que sea más o menos riguroso respecto a la categoría. En tercer lugar, la palabra migración es una construcción social, así la entendemos nosotros, que se hace con los agentes, actores o sujetos, o como se le quiera nombrar, de acuerdo a un enfoque teórico o de acuerdo a una corriente. Es una construcción social y la cual este tipo de investigación, estudiando la migración, que también nos incluye como investigadores o como ciudadanos, en conjunto, se entiende así como una construcción social, porque coincidiendo con Calderón Chelios en una plática que hizo en este año, a principios de este año, juridizar la migración es etiquetar, es decir, ella dice que hablar de ilegales, ilegales, la percepción que se tiene de los migrantes centroamericanos o de lo que se tiene de nuestros paisanos que se dirigen hacia los Estados Unidos, establecer, etiquetar con alguna palabra que comprenda discriminación es un error. Y yo también complemento señalando que hacer como si el migrante lo es porque él lo quiso así y tiene la culpa de ser pobre o violento en los casos de los centroamericanos, porque es una persona diferente al que migra desde México, etcétera. Y otra advertencia, otro comentario es que la utilización del concepto otro, que, bueno, esencialmente se refiere al género de lo diverso, el respeto que se debe tener
la diversidad, que se presta a malas interpretaciones, él o lo otro como lo que no es, como uno, como nosotros, el otro como lo distinto, el migrante, el indígena, el pobre, el que elige su sexualidad, quienes votan por otros partidos distinto al propio, etcétera. Y o las modas académicas que dañan a los objetos de investigación. Es decir, a veces cometemos el error como docentes o profesores investigadores de poner temas o se imponen carreras de parte de los padres de familia. No sabemos de bien a bien cómo dirigir a los estudiantes para que puedan estudiar tal o cual objeto de investigación, porque tal vez uno como docente tampoco domina o tampoco maneja los enfoques o algún enfoque teórico al menos sobre lo que queremos aplicar. En esta primera parte, bueno, quisiera comentarles la construcción del objeto de estudio y a qué se refiere de manera más o menos simple el objeto de estudio, que a veces cuando estamos haciendo la tesis o cualquier otro proyecto de investigación nos da un poco de problemas. Bueno, el objeto de investigación se puede entender como todo el sistema del mundo material o de la sociedad cuya estructura presenta al hombre una necesidad por superar, es decir, es el cascarón de un problema de investigación. El objeto es lo que objeta, lo que problematiza, interroga, cuestiona y va transformando en este proceso de investigación pues el actor, el que investiga. Llámese protocolo o diseño de investigación, son las reglas para obtener y aplicar un diseño técnico adecuado para colectar información. Y bueno, en este gráfico, así muy simple, anotamos ciertos objetos que para algunos son temas de investigación, para otros son la asociación de dos o más variables en el tema de investigación. Bueno, varía la forma en cómo se le nombra, pero lo que interesa realmente es que sobre los objetos, bueno, es el cascarón de las formas que estamos viendo como objetos, como la llave de agua, como esta esfera, etcétera. Estos objetos pueden ser o son el paciente, la comunidad, un producto, y los problemas que están al interior de estos objetos son la enfermedad, las ideas o cierta rentabilidad, si hablamos de cuestiones económicas. Hay una advertencia, no hay que confundir el objeto de investigación con el problema de investigación. El objeto es el sistema donde el problema existe y se desarrolla. El problema está contenido en el objeto. Se pueden tomar algunos ejemplos, por ejemplo, para el médico, el paciente es objeto de investigación, mientras que la enfermedad es el problema. Para un sociólogo, que un servidor tiene formación es sociólogo, las ideas de una comunidad constituyen su problema, en tanto que la comunidad es su objeto. Para un economista, la rentabilidad puede ser su problema, mientras que el producto es el objeto. El objeto es el tema de investigación ya previamente delimitado, y el problema a profundizar está dentro del tema. Es decir, hay que explicar este objeto de investigación y delimitarlo. En esta construcción del objeto de investigación, de acuerdo a la experiencia que tenemos dictando clase, de la forma en cómo se hacen el call flags, digo, pueden variar muchas veces las opiniones respecto a cómo se hace, pero bueno, como yo he visto que se hace, debido a la diversidad de disciplinas con las que llegan los estudiantes a una maestría, que en este caso es desarrollo regional y que se pretende que sea multidisciplinario, se tiene que dar casi como un recetario o catálogo, o por partes separadas, de acuerdo a las disciplinas en las cuales llegan. El protocolo y los capitulados de la misma forma se tienen que hacer así, y el marco teórico y contextual y antecedentes también se hacen de formas separadas, sobre todo porque lo que se les pretende enseñar a los estudiantes es trabajar de forma multidisciplinaria, es decir, que de un tema de investigación todos ataquemos las problemáticas que rodean este objeto de investigación y su contexto. Y bueno, según nosotros, como debiera hacerse, se supone que estamos siendo parte de un hecho social que es, en este caso, la migración,
y que es producto de la mente, y entonces tenemos que hacer un proceso de abstracción, donde el objeto tiene que ver con relaciones entre problemas o preguntas. Y hay una diferencia entre el objeto preconstruido, es decir, la percepción que nosotros tenemos, las prenociones o prejuicios, etcétera, y el objeto que se está construyendo o que se construye como un sistema de relaciones. Y entonces, de la forma en cómo se hace, por lo menos a veces en las ciencias sociales, a veces se parte de una problemática teórica, no solamente se parte de definiciones operativas, sino que es y debiera construirse desde la teoría. Pero dado que, vuelvo a repetir, como en el colegio llegan de distintas disciplinas, es complejo hacerlo de esta forma. Incluso a nivel doctoral, cuesta trabajo o nos cuesta a los demás colegas y a un servidor darles a entender que se debe construir este objeto de investigación a partir de una teoría específica o de una o de varias teorías sustantivas. Ese es el problema que yo veo cuando se trata de construir un objeto de investigación. Ahora, ¿qué es un problema de investigación? Bueno, para ello nos basamos a lo que menciona, por ejemplo, Durkheim, cuando se pregunta qué es una cosa. Es algo similar o igual al concepto de objetividad que conocemos la mayor parte de nosotros en las ciencias sociales, y es la cosa es lo que por simple introspección no podemos saber y menos conocer. Ante ello, debemos hacer un procedimiento científico. Y sobre todo, si queremos hacer una clasificación de las cosas o de los objetos de estudio a los que queremos aplicar, tenemos que ver esto como una actitud mental, es decir, olvidándonos de prejuicios o de lo que se piensa o que nos dijeron que así era y no es. Y entonces vamos a concluir que se van a tratar hechos de un cierto orden de cosas y no es pues clasificarlos en tal o cual categoría de lo real, sino que es observar con ellos una determinada actitud mental. Es decir, este es un problema de investigación que, bueno, en lo personal me gusta comentar. Y después pasamos a la migración como un hecho social y cultural. Entonces, ¿por qué decimos que la migración es un hecho social? Bueno, porque se refiere el hecho social se refiere a todas las prácticas y formas de obrar, de hacer, fijada o no, sean de pensar y sentir, es una orden de hechos que tienen existencia previa a la nuestra, es decir, tienen una vida independiente, como formas independientes de las conciencias individuales, es decir, tienen una representación o acción colectiva que es igual a lo social. También se imponen, si se quiere ver así, es impositiva, pero son fuerzas que se imponen, queramos nosotros o no. Es decir, el hecho de la migración existe independientemente de que nosotros lo queramos así o no, porque forma parte de algo más amplio a las cuestiones individuales y a nuestros comportamientos, y por ello son objetivas. Por ejemplo, puede ser objetivo el sistema capitalista, el desempleo, las costumbres, las tradiciones, el derecho, las leyes, la educación, y podemos anexar también a la migración. ¿Y cómo podemos ligar este hecho social a la parte cultural? Bueno, desde Bourdieu, desde la parte que nosotros trabajamos un poco, es el hecho cultural para decir que la estructura del capital de los agentes, es decir, el capital económico y cultural con el que cuentan, se expresa a través de su gusto y de las preferencias por la educación, antes que por satisfacer otra necesidad material, optar por la cultura antes que por la economía. Eso es la definición que podemos sintetizar así de forma muy pedestre, si quieren ustedes verlo así, del hecho cultural. Y bueno, sintetizando esta forma de ver la investigación o del objeto del hecho social y cultural, es que los agentes están dotados de forma consciente de un sentido práctico, que es un sistema adquirido de preferencias, de principios, de visión y de división, lo que se suele llamar un gusto, de estructuras cognitivas duraderas que esencialmente son fruto de la incorporación y de estructuras objetivas y de esquemas de acción que orientan la percepción de la situación y la respuesta adaptada.
En este esquema, lo que quiero señalar es cómo entonces se imbuye lo cultural en la migración, en este modo de vida, estilo de vida que nosotros previamente hemos seleccionado o estamos eh, con una tendencia a seleccionar tal o cual cosa dependiendo de nuestra formación, incluso que viene de, pues, histórica, pues, históricamente, de forma ya sea individual, familiar o colectiva. Y bueno, todos partimos, bueno, partimos de la idea que tenemos un hábitus que está integrado por este gusto que tenemos por seleccionar algo, pero que este hábitus se va alimentando por un proceso de interiorización e incorporación, entre comillas, inconsciente de momento, desigual, social, es decir, que parte de prácticas que definen a los grupos y agentes cuando ejecutamos este hábitus. ¿Cuándo entra en acción este hábitus? Cuando nosotros nos enfrentamos ante cualquier situación que detona, por ejemplo, toda la información que nosotros tenemos sintetizada, incorporada, inculcada desde hace tiempo y en la cual, bueno, estamos marcados por nuestros antecedentes de movilidad social, de nuestro origen socioeconómico, y que tiene que ver con los capitales actuales heredados, con la inculcación, con las atenciones que nos dieron, etcétera. Es todo eso en síntesis y todo lo que se va internalizando a través de la práctica diaria, es como se va incorporando este hábitus que les decía, entra en acción cuando es necesario para nosotros. Y este hábitus se manifiesta en un campo, entendiendo el campo como donde existe una lucha, un territorio, un espacio, una región, donde hay una lucha desigual entre fuerzas, hay una relación de fuerzas entre aquellos que conservan un capital que le llama Bourdieu conservadores, contra los dominados, o los agentes, o las personas que tienen menos capitales y que se les considera subversivos, entre comillas. Dentro de este campo, según la práctica diaria, bueno, tenemos este sentido práctico que también lo denomina hábitus y que atendemos las necesidades y cualquier consumo en un campo. Y en esta forma de consumir en este campo es como nos definimos como actores frente a esta lucha en las cuales pues, nos podemos seleccionar desde la escuela para nuestros hijos o seleccionar a nuestros padres la escuela a la cual nosotros estudiamos, pero de acuerdo, esa selección la hicieron los padres de acuerdo a su formación sociocultural que ya traían consigo y que se determinó también con antelación de parte de sus padres, y etcétera, es como una herencia sociocultural. Y, en esta práctica, en este sentido práctico, en este hábitus, lo podemos entender como una síntesis de las predisposiciones estructuradas, objetivas y estructurantes, subjetivas. Es decir, estamos predispuestos por este tipo de interiorización, perdón, e inculcación familiar y que responde a estas estructuras objetivas como pueden ser el sistema capitalista, el desempleo o la misma migración, y cómo atiende o cómo influye en las decisiones en la vida de los sujetos o de los actores, en este caso de los migrantes, de una forma subjetiva y que a veces en forma homológica hay una programación de ellas y que aparentemente nosotros no nos damos cuenta. Es decir, bueno, esto tiene implicaciones incluso metodológicas porque de la misma forma en que tal vez para los niños migrantes de retorno significa la migración o ellos cuentan con ciertos capitales culturales, de la misma forma el docente que atiende a estos niños, aunque no haya viajado a los Estados Unidos, cuenta con un cierto hábitus, un cierto capital cultural que, que le da forma a la atención a estos niños que regresan de los Estados Unidos y que esa es la homología, es decir, de la misma forma que se pregunta a los niños por su capital cultural
en sus diferentes tipos, por ejemplo, en incorporado, objetivado e institucionalizado. También se les pregunta, se les hace preguntas a los docentes que están atendiendo a estos niños sobre estos capitales. Y entonces, de tal suerte que en esta dinámica que está localizada en el sujeto, en el individuo, se encuentra el hábitus y que está en un campo, y también se define el espacio social, que es una dimensión donde hay diferentes posiciones con que actúa el hábitus, según las diferentes posiciones en donde se encuentre ubicado el grupo social, en este caso los migrantes, en el espacio geográfico regional. Va a ser muy diferente al espacio, bueno, si tomamos en cuenta solamente los datos en el papel, vamos a ver que es muy diferente al espacio real donde se disfraza el poder y las jerarquías sociales por cómo se aborda o cómo se entiende el hecho de la migración. Y bueno, ya dando, por así decirlo, seguimiento a la trayectoria, por ejemplo, de estos hábitos de los migrantes y luego hacia el campo en el cual se están insertos, se termina una formación de un cierto hábitus y volvemos a empezar, o bueno, vuelve a ser como un círculo, digo, para fines esquemáticos y metodológicos. Digo, sabemos que en la realidad se da de otra forma, o se da de forma dinámica. En estos campos y dimensiones, decíamos que el campo se entiende como un espacio donde hay un capital dominante y quienes buscan su apropiación o los que están o no poseen un capital, como los conservadores, entre comillas, subversivos, tratan de alcanzar o luchan por obtener mayores capitales, donde se genera la violencia legítima del primero sobre los segundos, para conservar la estructura de la distribución de capital y subversión de los segundos por su apropiación. De tal forma que, bueno, aquí esquemáticamente podemos ver que existen ciertas dimensiones analíticas de los capitales, donde depende del hábito, ya dijimos, y depende del volumen total de lo que tenga el sujeto o el agente social, o el migrante, en este caso el migrante, de cuánto tiene como del capital económico y cultural para hacer frente a sus necesidades. Y en este tipo de análisis, bueno, hay análisis cuantitativo y de consumo más económico, que vemos que hay muchos diversos trabajos sobre migración que se encargan sobre todo de cuantificar los trabajos, que esa es la línea que nosotros no trabajamos. En estas dimensiones hay una estructura diversificada o concentrada de especies de capital que diferencia a los agentes y que también tiene que ver con estas dimensiones, con esta trayectoria de acumulación. Ya les decía, desde la inculcación familiar, ya sea por herencia o se pueden incluso heredar las formas de hablar, las formas de transmitir la cultura, las formas, costumbres y tradiciones, y que tiene que ver con la movilidad o una transferencia entre un estado y otro de forma geográfica. Para explicar mejor las diferencias de estilo de vida entre las distintas fracciones y particularmente en materia de cultura, habría que tener en cuenta su distribución en el espacio geográfico socialmente jerarquizado. Es decir, en efecto, las probabilidades que un grupo puede tener de apropiarse una clase de cualquiera de bienes singulares dependen de una parte de sus capacidades de apropiación específica definidas por el capital económico, cultural y social. La forma en cómo viven determinará la estrategia a seguir, es decir, de no alcanzar ciertos bienes, los agentes deben considerar una alternativa, o sea, una estrategia que se les impone, es decir, migrar. Es como estamos entendiendo la migración cuando en una comunidad, es decir, en cualquier comunidad, ya sea rural o urbana, cuando ya su estilo de vida se ve interrumpida por la insatisfacción de necesidades, pues irrumpe la migración y, bueno, transforma su
su estilo de vida o su modo de vida, según como se quiera abordar. Entonces, dentro del campo cultural existen también estrategias de reproducción de los capitales, ya sea en forma de hábitos, en educación o en migración, porque también debido a cómo viven las personas, bueno, también deciden si migran o no migran, si seleccionan a tal o cual escuela, si van a tal evento cultural o político, etcétera. Este hábitus es donde el agente social es el que elige. Y dentro de estos capitales culturales, ya sea invertidos, heredados, que habíamos dicho, se van reproduciendo desde la familia y más la herencia de esta movilidad social, es decir, los orígenes de los padres, los orígenes de las madres, de la familia en extenso, de cómo se va transmitiendo este tipo de cultura. Hay 3 tipos de capitales culturales en los cuales el migrante pues trae consigo, bueno, de por sí desde que se reproduce en la familia, tiene esos capitales, o sea, no es nada novedoso, pero bueno, sí es entendible que, bueno, vamos a entender por capital cultural en estado incorporado la inculcación familiar, los diversos tipos de herencias, las inversiones que se hacen para educar a los hijos, etcétera. Y en capital cultural en estado objetivado, bueno, vamos a ver los efectos de este estado, del capital cultural en estado incorporado, en el capital cultural en estado objetivado, en forma de lo material e inmaterial de la gente social. Por ejemplo, pueden ser las formas de hablar que se van transmitiendo de generación en generación, pueden ser los libros, o los libros, o las revistas, cómics, etcétera, lo que tengan a la mano en su casa, de tal forma que se objetiva este tipo de capital cultural en el lenguaje y posteriormente hacia el capital cultural en estado institucionalizado, es decir, todo lo que se inculca y lo que se hereda y lo que se objetiva se transmite hacia el estado, perdón, hacia el capital cultural en estado institucionalizado, en los cuales se piensa pues que aquí ya culminan a través de la objetivación mediante una constancia, un título, un grado, etcétera, y que hay una hipótesis de la institución donde se piensa que el éxito escolar se debe solamente a la escuela y bueno, dentro del trabajo de campo vemos que no necesariamente es así. Y bueno, en esta primera parte, bueno, es lo que les quería compartir y quisiera, bueno, si no hay alguna, bueno, si hay preguntas, si quieren comentar algo al respecto de lo que estamos comentando en estos momentos, me pueden increpar o decir si no están de acuerdo o no. Estamos abiertos a las opiniones. Gracias, doctor. No sé si hasta ahorita alguien quiera participar o vamos dejando que el doctor continúe con su exposición. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? ¿Hay algo que quieran aclarar? ¿O seguimos? Adelante, adelante, Silvia. Marina levantó la mano. La cultura y las creencias, que sea católico, de repente si hay migración, o sea, las creencias, por ejemplo, en el estudio que realizó, que era de tipo de cultura y geográficamente, tiene una relación, sus creencias religiosas, y además católicos son los que migran. Carlos, perdón, Carlos, casi no te escuchamos. No sé si el doctor José tiene el mismo problema. Si se corta, no sé. Si hay problemas con la comunicación, te invitaríamos a que pusieras tu pregunta en el chat. Yo creo que ahí podría fluir mejor y podemos darle el chance a Marina también para preguntar, que creo que tiene ahí su mano levantada. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Muy bien, gracias.
Agradezco mucho la parte de la primera parte de la reflexión que usted hace, doctor, antes de empezar a hablarnos en específico de su tema de investigación. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo elegimos desde qué enfoque teórico vamos a abordar un problema respecto a X tema? ¿Qué sería lo que usted me podría recomendar para hablar de ese aspecto en particular, que yo creo que es como la base de todo lo demás que construimos cuando estamos investigando? Ajá. ¿Te refieres a si seleccionas la migración No, o a cualquier otro cualquier. tema? Ah, Ajá. cualquier otro tema. Ah, sí, bueno, Sí. creo que muchas veces partimos en este caso, de cuestiones triviales, de cuestiones incluso comunes con respecto a lo que nosotros conocemos o sabemos. Yo siempre recomiendo, sobre todo en las clases para cuando van a ingresar a maestría o cuando ya van a seleccionar su objeto de investigación, son dos vías. Una puede ser con la cual egresamos de la licenciatura y lo que dejamos pendiente en la licenciatura y podamos profundizar con mayor detenimiento en la maestría. Y la otra que con la CID premia es aquella en la cual trabajar por seminarios, es decir, un seminario, nosotros lo ideal, porque todavía no lo logramos en el colegio, lo ideal es trabajarlo de acuerdo a un proyecto de investigación en el cual se inscriban los estudiantes que no tengan algún tema en específico. Si tienen un tema vagamente pensado, es decir, hay algunas personas que dicen, quiero estudiar educación. Sí, pero yo trabajo migración. Si vas a religar estos dos categorías o conceptos o temas, está bien. Pero si no es así, es muy complicado que una persona que dice, bueno, me gustan todos los temas, pues no se puede, pero sí con un tema que se sientan cómodos y en el cual se inscriba a un proyecto de investigación de algún investigador. Para mí eso es lo ideal cuando no se tiene claro. Sí me atrae el tema de la migración o la educación o en términos antropológicos o de la cultura, pero no sé qué tema porque la cultura está en todo, pero no lo es todo. Entonces tenemos que delimitarlo de acuerdo a la experiencia que nosotros tengamos de una licenciatura. Yo creo que, y también donde se sientan cómodos, por ejemplo, para trabajarlo, pero también con aquello que en la disciplina de la cual surgieron ustedes, estén más cómodos también, porque eso tiene que ver. O sea, bueno, varias veces cuando llegan los estudiantes, bueno, y yo soy enemigo de eso, cuando llegan los estudiantes al posgrado, algunos colegas les dicen, es que debes tener una metodología cualitativa y cuantitativa. Para mí eso es un error que cometemos porque quien dicta la metodología en el objeto es el propio objeto de investigación. Es el objeto de investigación el que te va a decir si requieres, es decir, yo siempre les digo así muy simple o pedestremente, si el objeto en el objeto de investigación no hay datos, como es el caso de la migración, cuando son cuestiones cualitativas, por ejemplo, de mujeres migrantes que fueron a Estados Unidos y regresaron, no hay datos. Entonces, yo les comento, como tienen que construir su objeto de investigación, tienen que construir también esos datos. No hay bases de información sobre eso, no los van a encontrar en INEGI ni en organismos internacionales, en ningún lado. ¿Por qué? Porque no existen, pues, o sea, no es porque no haya querido INEGI hacerlo, o sea, tampoco tiene la capacidad de estudiar todos los temas. Y si cuando hay muchas bases, diversas bases de información estadística o por ejemplo, que digan voy a estudiar las remesas y quiero poner sendos gráficos y estadísticos, sí existe muchísima información sobre ello, porque ha sido muy abordado. Pero si yo no trabajo la parte cuantitativa, pues más me vale profundizar sobre el aspecto cualitativo y siempre y cuando también me atraiga ese tema, porque los temas también nos definen y también nos marcan, pues, y también en nuestra formación que traemos.
O sea, la selección de temas, a veces cuando se imponen y el estudiante no está de acuerdo, pues padecen los dos, ¿no? Uno como asesor o director de tesis y ustedes como estudiantes porque dicen, bueno, ni yo lo entiendo a él, ni ella me entiende a mí, y pues mejor. Es una relación profesor-alumno que no va a funcionar. Pero yo soy de esa, bueno, de esa idea que lo que a mí me ha funcionado es eso. Cuando no llegan con ningún tema, bueno, ¿qué es lo que te gusta? Y tratamos de asociar lo que les gusta, lo que saben hacer y luego, ¿qué sabes hacer? Y ya en síntesis, bueno, ya vemos qué formación trae para decirle que si o se inventa un tema, porque es un invento, pues, es la verdad, o sea, yo les digo muchas veces también, con los actores sociales, a los actores sociales, si nosotros les platicamos de que, si yo les digo, miren, es que su capital cultural lo podría mejorar de esta forma, pues va a decir, bueno, no sé de qué me hablas, o sea, digo, a los actores no les interesa porque esta es una parte académica donde se construye el objeto de estudio. Ahora, la advertencia que hacía yo es que una forma de ver la migración es del sujeto que observa, o sea, del investigador hacia los otros sujetos que están siendo investigados y que varias veces se le ve como tal, como un objeto de investigación que solamente tiene que responder a lo que tú preguntas. Y no se ve como algo integral, es decir, que tú formas parte de esa construcción social de la que te estás apropiando. Por eso ahora, bueno, no es casual que ahora el CONACYT diga, digo, a veces no estamos de acuerdo, a veces sí, lo que piden ahora es que en las estancias académicas, cuando se hace un intercambio académico, se retribuya esta parte del conocimiento del estudiante o del tesista hacia la comunidad. O sea, como un trabajo complementario de lo que está haciendo el estudiante de tesis, porque se está sirviendo de este actor, entonces también debe servir en algo o de utilidad a la población. Te pongo un ejemplo, una asesorada trabajando en la región del Soconusco, Chiapas, y sí le pedí qué iba a hacer de retribución social, aparte de levantar el trabajo de campo. Entonces dio talleres a las mujeres indígenas de la región costera del Soconusco y les dio asesoría talleres sobre plataformas digitales, etcétera. Y eso es cuando me refiero que es una construcción social, pero que involucra tanto al sujeto investigador como al investigado. Entonces no puede uno, o no debiera uno hacer esa separación, porque de lo contrario cae uno en la cuenta de estos comportamientos discriminatorios hacia el sujeto investigado. O sea, el sujeto investigado no está para servirnos de información, sino somos parte de esa realidad que nosotros queremos construir. O sea, no solamente cuando nos convenga, ¿no? Pues estudié estos sujetos y sí, pero ¿cómo ves su forma de vivir, su forma de actuar, etcétera, ante tales eventos? Pues quién sabe, yo ya tengo la información y ya no volvemos a ver a estos actores en la comunidad o no se les retribuye con algo de conocimiento que se supone que tú ya extrajiste y que ahora se tiene que devolver una forma de esa apropiación del conocimiento que tú ya obtuviste y hay que retribuir. Bueno, esos son los comentarios que podría hacer en este tipo de pregunta. Pues no sé bueno, si empleé la duda, pues también se vale, ¿no? Está bien, muchas gracias. Doctor, te mandan saludos tus estudiantes y que fueron también los míos, Gracias. Abedel y Emilio, aquí Ajá, escribieron en el chat y también pues aquí Carlos Lomelí ya pudo redactar aquí su pregunta porque muy hace un bien. momento no se escuchaba bien. Y Sí, bueno, pues plantea este asunto que incluso por ahí eh, yo expuse, digamos, este módulo cuando tú me invitaste al diplomado, ¿no? sí, Y es efectivamente estos temas que migran, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con las creencias.
Carlos pregunta que si hay algún dato significativo sobre las creencias de los que emigran, por ejemplo, si mayormente son católicos o cristianos los que emigran, pues. Entonces, no sé si algo de eso tú sabes, si has tomado en cuenta este elemento, doctor, en tu investigación. Sí, con gusto. Sí, sobre todo, bueno, los datos que pude extraer del albergue de Apizaco, sí, la mayor parte se mencionan católicos, o sea, estos migrantes en tránsito, pero estamos hablando del 2012, 2015 más o menos. No creo que haya tantas variantes, pero para ser más específico, si quiere al final o después me manda un correo el compañero y con precisión le puedo enviar la información de estos datos que se pudieron extraer de allí y de otras fuentes que, si me permite, poderlos sintetizar para enviárselos con precisión y decirle, bueno, de qué país y algunos otros datos que le puedan servir. Está bien, Digo, Doc. Por ahí yo mandé tus datos también cuando me los enviaste y seguramente, bueno, todo el mundo tiene acceso a tu correo electrónico. sí, Y creo que de esa manera podríamos tener el contacto. Si te parece, para no perder el aliento y el sí, hilo de tu proceso de exposición, volvemos a lo que traes preparado y más adelante, cuando te parezca, podemos hacer otro receso para preguntas y respuestas, ¿sale? sí, yo creo que en esta segunda parte ya va a ser más fluido y ya para que Adelante. adelante. Gracias. Como que al inicio se traba un poco esta. Sí, se quedó en blanco, fíjate, aquí yo lo veo en Sí, blanco desde hace rato. de hecho así está, así estaba Ah, planeado. bien, Está bien, en blanco, pero no avanza. ok. Ahorita en unos 3 días más o menos Más ya o se menos, logrará. Ahí se ve la diapositiva número 19. sí, pero lo que no entiendes que no sé si, no sé por qué ya está. Ahí Ya, está, ya, ya. Ya habría dale, que, dale. Muy venga de bien, ahí. bien, entonces. Bien, esta segunda parte que hemos denominado causas y consecuencias de la migración, digo, del material que les habíamos enviado de Roberto Herrera Carazao y su libro, que pueden conseguir incluso en línea, que no, les digo, es bajo costo, creo que les puse ahí una cantidad que decía 100 pesos más o menos. En esas consecuencias de la migración, causas y consecuencias de la migración, hay, hay un, hay una forma de comentar la migración que a veces nosotros denominamos que a veces se parte de un elemento de eufemismo o de eufemización. Es decir, cómo plantear las cosas de una forma más tersa, más bonita, para hablar de un hecho que lastima o que percibimos como que es violenta o que tiene otro tipo de matices, pero que no lo queremos decir. En este cuadro, en esta pintura, bueno, está Orestes, que lo persiguen unas mujeres furiosas por haber matado a su madre, que su madre había matado al padre de Orestes, etcétera, o es lo que él sospechaba de eso. Entonces, esta forma bueno, este cuadro representa la eufemización, porque en vez de decir que son unas mujeres iracundas o enojadas o por el acto criminal que hizo Orestes, en vez de decirle que son las erinias, los griegos hicieron terzo este tipo de concepto y mejor le llamaron euménides o benévolas para dejarles una carga de benevolencia, de que no se oiga feo la palabra de que sean unas mujeres enfurecidas, sino tratar de hacer terso, de hacer suave la forma en cómo están
persiguiendo a este criminal que es Orestes, y que esa forma de eufemismo lo vamos a encontrar en los hechos de la migración, por los comentarios o los datos que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, las causas y las consecuencias de la migración en una tipología que nosotros construimos, podemos decir que son forzadas, que pueden ser políticas, económicas, de guerras, persecuciones, desastres naturales, crisis y desempleo agudo. Pueden ser forzadas o voluntarias, y en eso decía que son las eufemizaciones porque, bueno, desde mi punto de vista la mayoría son forzadas, no son voluntarias, ya sean económicas, sociales, individuales. No creo que alguna de ellas sean propiamente voluntarias. Es que no veo bien, no sé cómo bajar esto. No. Es que, bueno, el título, pues, o el subtítulo no lo veo muy bien. Pero bueno, en cuestiones políticas, por ejemplo, bueno, lo más reciente o lo que más ha llamado la atención es la cuestión palestina, en donde al 2018, perdón, la foto es de Palestina, pero no se refiere a este tipo de desplazamientos. Pero sí es una forma de, por ejemplo, solamente de la imagen, pero estamos dando los datos del 2018 de la población de refugiados por ese concepto, que eran en 25.9 millones y el 52% era menor de 18 años. Los desplazados por la violencia, que también es una forma de eufemizar, un eufemismo que tenemos aquí en México. Por ejemplo, la foto es de Guerrero, estamos viendo ahí algunos paisanos guerrerenses, nosotros lo sabemos que se desplazan por múltiples violencias, ya sea de género, de narcotráfico, etcétera. Y a nivel mundial tenemos 41.3 millones al 2018, en la República Árabe Siria 6.1, en Colombia 5.8, y en la República Democrática del Congo 3.1. Por desastres naturales, en 2019 el ciclón Idai sacude Mozambique, Zimbabue y Malawi, siendo 1.5 millones de afectados. Bueno, aquí es una foto del terremoto de Indonesia. En 2019, bueno, es que no alcanzo a ver cómo le quito esta parte de la parte de arriba, de la cejita de arriba, pero bueno, los desplazados en 2019 y también en años anteriores, los países con el mayor número de desplazados internos eran Afganistán, la India, Etiopía, Filipinas y el Sudán. En África, bueno, 30 millones de personas, bueno, sobre todo en Camerún, por la guerra y la sequía, también fueron desplazados las personas. En Venezuela, al 5 de julio del 2019, eran 4.054.870 personas fuera de su país que tuvieron por destino Costa Rica, Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Y bueno, decíamos que, por ejemplo, hay causas económicas y no económicas. Dentro de las económicas, bueno, la mayoría de personas busca, o sobre todo los resultados de las encuestas, incluso de trabajos cualitativos, hablan que hay una búsqueda de mejora de las condiciones de vida debido a los bajos salarios, al desempleo, a la pobreza y a las deudas. Y en las no económicas tenemos las causas culturales, que es lo que les comentaba hace un momento, donde hay historias de éxito de los que se van o por puro gusto o porque se fue, o por influencias, por ejemplo, de una familia extensa donde se va el tío, el abuelo, y lo sigue el hijo, y después los nietos, etcétera. O por pagar el tequio y los cargos religiosos para seguir perteneciendo a la comunidad, porque se dan en casos sobre todo en las zonas indígenas, donde por lo menos en Oaxaca o en Chiapas, cuando les toca la mayordomía, por ejemplo, a una familia, pero resulta que el hijo se tuvo que ir o el padre se tuvo que ir, les cobran un recurso a las personas que se quedan para que pongan a otra persona en su lugar y le puedan seguir pagando,
ya sea si es de la policía de la comunidad o de vigilancia, o si es mayordomo y bueno, se tiene que hacer el pago, no importando que la familia se haya ido, o muchas veces se van porque por no querer pagar el tequio o el cargo religioso al cual ya fueron seleccionados por la comunidad, dicen, no voy a poder pagar, y se han visto casos de personas que se van hacia los Estados Unidos y desde ahí empiezan a mandar toda la deuda en forma de remesas. Bueno, por parte de las remesas se van a pagar este tipo de deudas que adquirieron en la comunidad, y que por eso decíamos en un principio que en la cuestión de cultura y tradición también hay cuestiones negativas. Digo, de forma amplia podemos hablar de la cultura, pero de forma específica, si dividimos, por ejemplo, la categoría de tradición y de costumbres, para algunos autores, como Hanserberg, nos señala que, por ejemplo, en las tradiciones es complicado hablar de aspectos positivos de ciertas prácticas que hace la gente, pero que no van a retribuir en unir a la comunidad. En cambio, en las costumbres, hay ciertas costumbres que sí llevan una carga positiva, que van encaminadas hacia la cohesión social. Y de eso, bueno, pues ustedes pueden conocer más ejemplos que un servidor, pero bueno, también lo podemos comentar al final de la exposición. Hay las motivaciones no económicas también para migrar, están las emocionales, porque, incluso de retorno, extrañan a su familia, o existe una reunificación familiar, o migran por problemas de violencia, sobre todo a las mujeres o de los hijos, o hay una explotación de los padres hacia los hijos, o se quieren reunir con sus familiares y hay una búsqueda, o hay búsqueda de familiares perdidos, o problemas de pareja, y por ello, por esa cuestión emocional familiar, tienen que o migran, pues se ven impelidos a migrar. O por salud, entre la emergencia de curar a un enfermo grave que está en la familia, bueno, pues se endeuda la familia y parte el padre o la madre, o la hermana o el hijo, el sobrino, tío, etcétera, a migrar para curar a este enfermo y enviarle el recurso necesario. Por cuestiones políticas, bueno, yo creo que son los menos, pero que sí existen esas motivaciones de cuando hay diferencias o entre amenazas de muerte entre un militante de un partido contra otro, les impele a migrar. Y bueno, los beneficios, bueno, pueden ser propios y de los demás, es decir, pueden ser individuales o colectivos. Dentro de una tipología de las migraciones que se puede extraer del libro de Roberto Herrera Carazón, puede ser, nos señala más, pero podemos tener estas como la base, por ejemplo, para desarrollar algún proyecto de investigación en los cuales nos permita empezar a hacer una tipología de la migración, ya sea micro o macro, donde debemos considerar el tiempo, porque pueden ser migraciones temporales o permanentes, las distancias cortas, largas, límite de fronteras que pueden ser internos, puede ser migración interna o externa. Las unidades de áreas pueden ser entre países, estados, municipios. Las decisiones que pueden ser voluntarias, entre comillas, yo digo que voluntarias, impelidas, o sea, que nos empuja a hacerlo, pues, y las forzadas, que pues son inevitables y que bueno, ahí creo que es el concepto que menos carga eufemística tiene, porque sí, la mayor parte de migraciones o desplazamientos o eventos desafortunados en la migración son forzados. El número, hay que considerar el número, si son, bueno, cuántos individuos son, si son masivas, también cuántas personas son. En la organización social de los migrantes, bueno, pueden ser que se estudie a los grupos, a las familias o los individuos.
y en la situación, puede también considerarse la situación política de los migrantes, que pueden ser estas patrocinadas por algún grupo o un partido político, o libres, o sea, pueden ser libres para actuar respecto a la situación en la que están viviendo, y que como migrante, bueno, también no es ajeno, aquí también, bueno, faltaría la religión, pero bueno, no la pusimos porque no la encontramos dentro de este libro, pero bueno, también como el compañero decía hace un momento, el papel de la religión, que también es muy importante, sobre todo en las zonas donde la religión católica o no católica, o de grupos, asociaciones religiosas eh, que les denominan evangélicas o protestantes, eh, sí tienen gran influencia dentro de las decisiones, incluso para usar las remesas, ¿no? Y bueno, las causas también pueden ser económicas, no económicas, ya lo vimos, y los objetivos pueden ser conservadores o innovadores. Es decir, conservadores en el sentido de mantener una tradición, así sea negativa, en una comunidad, eh, o innovadores que pueden ser, por ejemplo, de cómo transforman el territorio, por ejemplo, los hijos de unos padres que viven en una comunidad indígena y que van hacia los Estados Unidos y regresan y traen ya modelos o de percepción de modelos en su cabeza, así de cómo van a instalar una casa, etcétera, y le ponen un modelo ahí estadounidense con materiales incluso que no hay en la comunidad, pero que ellos dicen, bueno, vamos a transformar este tipo de cosas, y eso puede ser tachado de, entre comillas, innovador para ellos, aunque no a lo mejor para el sujeto que investiga. Y bueno, ante lo que ya comentamos en la primera parte y lo que se comentó en esta segunda parte, o lo que se está comentando en esta segunda parte, bueno, nos surge una pregunta de si existe una teoría general de las migraciones. Nos comenta Karasov en su libro que, bueno, de acuerdo a los estudios, al tipo de estudios micro y macro, hay ciertas características en los trabajos micro y que son de corto alcance teórico, como son, por ejemplo, las motivaciones para migrar, que se trabaja mucho, sobre todo en los países anglosajones. Y en los macro, América Latina, sobre todo, esta característica es de gran alcance, porque analizan las causas histórico-estructurales del por qué está migrando la gente, y de los enfoques, sobre todo, de la desigualdad entre países, o de los enfoques estos de la heterogeneidad estructural que maneja muy bien en algunos economistas sobre el desarrollo regional. Y bueno, ya pasamos a la parte del caso de los niños que se reinsertan en la educación básica proveniente de los Estados Unidos, y como dato, pues podemos señalar que al 2020 se han detectado 31 millones de niños migrantes, 13 millones de refugiados, 936,000 solicitantes de asilo y 17 millones que se desplazan internamente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en el trabajo de hace algunos años en San Simeón Xipetzingo y San Francisco Tetlanocan? Bueno, lo que hicimos fue conocer los rasgos de su capital cultural en estos niños que se fueron a Estados Unidos y regresaron acompañados de sus familiares a Tlaxcala, en estas dos localidades que les comento, y fue para analizar el capital cultural que comprende la inculcación familiar de estos niños, el uso de su tiempo libre, sobre todo de actividades extraclase, y cómo fueron aplicando en sus materias escolares todo lo que ya habían aprendido tanto en los Estados Unidos como en Tlaxcala, y sobre todo, bueno, ya estando en Tlaxcala, cómo se empezaron a reinsertar en el sistema escolar de Tlaxcala, y cómo fueron aplicando lo que ya conocían, de acuerdo a la experiencia extraescolar, cómo la fueron reproduciendo en el sistema escolar actual, y cuál fue la movilidad social de los padres de familia, o sea, sus orígenes, qué ganaban, si no ganaban, si tienen seguro de vida, si
si han obtenido algunos ingresos, de dónde, etcétera, como parte de esta herencia social y cultural. Y también lo que pudimos indagar fue el papel del docente, que también es importante por su experiencia, porque muestra una cierta comprensión hacia el niño migrante retornado, en un contexto escolar donde éste pone en práctica su capital cultural en estado incorporado en el capital cultural en estado institucionalizado, es decir, cómo el niño pone en práctica lo que ya tiene incorporado en su familia y de forma extraescolar y de acuerdo a su experiencia migratoria, y cómo lo muestra en su situación actual en las clases que ahora está tomando como alumno regular en educación básica en estas dos localidades. Y bueno, nos enfrentamos a los principales hallazgos que nos mostraron que los niños migrantes trasladan sus capitales culturales desde sus hogares a la escuela. Ese es en un primer momento. Y entonces, bueno, refiriéndonos a la parte teórica y regresando a la parte empírica o haciendo esta relación, decíamos que estos capitales culturales que nos habla Bourdieu, lo que nosotros tratamos de hacer y que, bueno, se ha truncado esta investigación por la pandemia, pero bueno, estamos tratando de retomar la segunda parte de la investigación, donde queremos investigar el estado, los capitales culturales de los niños en estado objetivado, es decir, cómo corroborar en campo cómo estos niños que en la primera parte o en esta investigación que hicimos y que lo publicamos en forma de artículo, cómo incorporaron este capital dentro de su inculcación familiar, de la herencia de los valores de sus padres, de sus abuelos, los principios y valores que ellos tuvieron, tanto en los Estados Unidos como en Tlaxcala, y cómo esta forma, cómo en síntesis este capital cultural incorporado, cómo se está objetivando, es decir, cómo se está trasladando a prácticas objetivadas en forma de, ya sea en el sistema escolar o ya sea en las lecturas que han hecho de este capital material que tienen en su casa o cómo lo han reflejado en la escuela y cómo han afrontado estos retos pedagógicos. En esta primera parte del proyecto lo que se hizo fue el primer capital de los niños migrantes de retorno y ver en qué les ha servido ante los retos pedagógicos en sus escuelas. Pero nos interesa ya trasladarnos a la segunda parte, que sería el capital cultural en estado objetivado, y cuáles son esos resultados y cómo están poniendo en práctica en la escuela estos capitales culturales, tanto el incorporado como el objetivado, en este capital cultural institucionalizado que es el sistema escolar. Ya vimos que, bueno, pues hay un origen, que es México, en este caso Tlaxcala, hacia los Estados Unidos. Este es nuestro principal esquema de trabajo para llevar a cabo la investigación y que sabemos que en esta atención educativa a niños y niñas desde sus capitales culturales van a afrontar una serie de problemáticas en las cuales seguimos analizándolos, pero que tal vez en forma de tesis de los estudiantes que nos pudieran apoyar para analizar con mayor profundidad esta reinserción escolar de niñas o niños migrantes y seguir analizando las causas de la migración familiar que siguen estando, son constantes, pues, cuáles son las dificultades al retorno y cuáles son todas estas problemáticas administrativas de atención al docente, de cómo atiende el docente a estos niños, la percepción de los estudiantes respecto a su retorno, a su reinserción escolar, y a las causas que están provocando esa migración y los problemas de atención en el sistema escolar. Pasando a la migración en tránsito, a su paso por el estado de Tlaxcala, lo que podemos señalar es lo siguiente. En esta investigación, en esta parte de la investigación, lo que se pretendió fue conocer los maltratos y los abusos o los riesgos a los que se enfrentaron los migrantes a su paso, sobre todo en general por México
y en específico por sus países de origen, pasando por diversos estados de la República hasta llegar a Tlaxcala, y cómo perciben, por ejemplo, la negación del apoyo, incluso por instituciones civiles, por instituciones que se supone que debieran encargarse de protegerlos, y que en cambio les han fallado pues en ese tipo de apoyo, y que en el caso, pues, por ejemplo, del albergue que está en Apizaco, Tlaxcala, pues al momento de decirles eh, que se les iba a hacer ciertas preguntas sobre su situación, pues ellos no percibieron algún maltrato, seguramente porque estaban recibiendo los alimentos exentos de haber sufrido algún maltrato. Y bueno, reconocen ellos este apoyo del albergue, sobre todo en Apizaco, donde más personas de Nicaragua, sobre todo de El Salvador y Honduras, y varios de Guatemala, son los que pasaron por el albergue de Apizaco, Tlaxcala, y es donde fueron atendidos, y es donde se les aplicó una metodología en forma técnicas de cuestionarios semiestructurados y una serie de entrevistas a migrantes centroamericanos y residentes del municipio de Tlaxcala, para conocer la opinión que tenían sobre las personas centroamericanas, sobre todo en el año 2012, del 12 al 15. Y bueno, regresando al esquema de trabajo que les mencionaba, que en forma homóloga estamos trabajando tanto para niños migrantes de retorno como para los docentes que los atienden, podemos hacer el ejercicio, bueno, es una propuesta de cómo se podría abordar los capitales culturales, los migrantes en tránsito. Bueno, desde el origen, ellos traen consigo los capitales culturales que ya habíamos mencionado, que hace la tipología Bourdieu, y que en este tránsito, por ejemplo, que ellos pasan por México, hay un origen, pero se atraviesa de forma sagital el país que es México al atravesar o al querer atravesar la frontera con los Estados Unidos. A veces no pueden ni llegar ni a México propiamente en territorio de una lista, y que el destino está entre paréntesis porque, bueno, varios periodistas o investigaciones también han comentado que pretenden mucho, varios de ellos, quedarse en México porque pues ya no pueden soportar tanta violencia desde su origen hasta el destino, que está entre signos de interrogación, y que no sabemos de bien a bien cuántos llegan hacia los Estados Unidos y en qué condiciones podían llegar, y cómo se podría estudiar estos tipos de capitales culturales de esta forma esquematizada, pero bueno, con la carga complementaria que lo habíamos llamado el sentido práctico, el hábitus o el enfoque de los campos. En este caso, un campo sociocultural, cómo está aplicando para los migrantes centroamericanos, que no se parecería mucho en lo que estamos trabajando como otro objeto de estudio, que son los niños migrantes de retorno. Y bueno, yo hasta acá le dejaría para empezar a comentar empezar con las preguntas de los compañeros, preguntas y respuestas. Digo, eso es lo que yo quería compartirles. Bueno, ya les había enviado el material con antelación, pero si tienen alguna duda respecto a la forma del abordaje, con gusto lo podemos comentar. Muchas gracias, doctor. Pues precisamente ahorita podemos ocupar algún momento para intervenir, pero si me das el chance, hay una parte ahí que no sé si entendí bien de lo que exponías, doctor, Sí. sobre esta interrogante que hacían a los migrantes al respecto de que si ellos
percibieron algún trato violento. Sí, No entendí bien ahí si este trato violento tenía que ver con autoridades propiamente en México o bien otro tipo de experiencias de violencia a lo largo de su trayecto. ajá. Sí, es sobre, ajá. Sí, ¿qué fue lo que preguntó? Ajá, es la Bueno, pregunta, pues. claro, claro. Sí, se supone que del trayecto de sus países de origen al pasar por territorio de México, por Tabasco, por Veracruz, por Chiapas, fueron presa de violencia, pues, institucionalizada. Me refiero a la policía, me refiero a los militares, al Instituto de Migración, que se supone que debiera protegerlos en esos años, o siempre, y no fue así, pues, al contrario, ¿no? O sea, conocemos las historias. Les quitaban sus pertenencias, padecieron hambre, frío, etcétera, fueron golpeados, algunos ya ni llegaron a Tlaxcala, pues, en este tránsito, y al menos tuve conocimiento de al menos 2 mutilados, por ejemplo, por la bestia, ¿no? Aquí sobre todo en Tlaxcala, pero bueno, ellos fueron mínimos, pero sí fue una violencia que ejercieron contra de ellos, no solamente, bueno, en cada estado fueron historias similares, pues, ¿no? Que los bajaban del tren, que los encañonaban, que les quitaban todo, pues, todo, absolutamente todo, eran golpeados, vejados, de violaciones, eh, casi no se reportaron. Sí hubo ahí, por ahí una entrevista que una psicóloga social nos hizo el favor de atender en Puebla, de una migrante que fue violada y que pues fue terrorífica su experiencia respecto a lo que ocurrió, pero que no cupo acá en esta parte porque era sobre todo el caso de Tlaxcala y el paso que tuvieron, bueno, desde su salida hasta llegar a Tlaxcala y se les preguntó hacia dónde se dirigían, bueno, decían, bueno, vamos primero al Estado de México y después nos vamos a la frontera. Y bueno, este tipo de vejaciones y de violaciones a sus derechos humanos, si se quiere ver así, fueron los que fueron la tendencia, pues en esos años fueron lo permanente que vivieron ellos. Mayormente se hicieron las entrevistas en el albergue porque ahí es donde pernoctaban y es donde se podía entrevistar sin peligro de la integridad física, pues, de los que estaban entrevistando. Nos valimos pues de una persona que estaba ahí atendiendo el albergue también o que había sido ex trabajador, colaborador de ahí, porque a veces también se tiene el prejuicio de que, bueno, muchos de los investigadores que estudian, por ejemplo, las migraciones en los Estados Unidos, cuando se les comentan las vicisitudes de los migrantes centroamericanos, pues como que te ven así como que, ¿y eso qué es, no? Porque lo ven como que no es cierto, pero que debe uno tener mucho cuidado, por ejemplo, a la hora de hacer las entrevistas a los migrantes, cuando los vemos en los cruceros en el municipio de Tlaxcala, de Chautempan o de Apizaco, no es recomendable abordarlos porque pues están muy afectados pues psicológicamente, ¿no? Nos contaban a algún compañero que, bueno, o alguien que no tenía experiencia, pues, y sobre todo por el oeste del estado de Tlaxcala rumbo a Calpulalpan, pues no tenía experiencia en aplicar las entrevistas y lo que hizo fue, pues, acercarse, pues, así normalmente y empezar la plática con ellos y abordarlos de forma directa. Pues digo, afortunadamente no le ocurrió nada porque esas personas pues tuvieron temor, pero otras por el temor golpean, o sea, golpean al que va a entrevistar porque no saben quién es, pues, o sea, y más si se les ocurre la maravillosa idea de que dicen, pues llevo a la autoridad para que me eche la mano, o sea, peor tantito, o sea, fue
esa vez fue caótico ahí el asunto, digo, a mí se me escapó de las manos porque yo no estaba ahí presente, pero fue cuando dices, bueno, deben tener mayor capacitación, no solamente técnica o metodológica, porque sabemos que hay gente oriunda de la comunidad que puede aplicar ese tipo de entrevistas, pero sobre todo la parte anímica de hacer las entrevistas a centroamericanos, que bueno, no es mi especialidad, pero bueno, tú sabes, doctor, que esa vez fue casi una imposición, pues, quería hacer una encuesta, dijeron que hiciéramos 3, bueno, las hicimos, pero el asunto aquí es que la preparación, por ejemplo, para quien pretenda manejar cuestiones de migración centroamericana, e incluso, bueno, se recomienda, que eso es lo que nos recomendó una psiquiatra que ha tratado con migrantes centroamericanos, es que primero sanarse uno, que no puedes hacer entrevistas alegremente a los centroamericanos si uno está dañado o no sabe uno hacer las preguntas pertinentes. Y ella sí ¿cómo se dice? Nos alertó sobre este tipo de comportamientos porque sí se han dado los casos, pues, o sea, incluso, pues, no necesariamente tienen que ser migrantes, los mismos, lo vemos aquí cotidianamente en los cruceros de Tlaxcala, sean migrantes o no, si no les das alguna moneda, yo digo que pueden ser hasta nacionales, pues, pero si no les das alguna moneda o les dices que no limpien parabrisas o les dicen de la combi, lo que sea, te empiezan a ofender, pues, porque pues tú tienes la culpa, ¿no? De que estén así, o algo así por el estilo, o sea, eh, hay una percepción de ese tipo. Entonces, si eso es un nacional, porque yo lo he visto yo más bien años acá, pues, ¿qué te esperas, por ejemplo, de un centroamericano que quieras abordarlo de otra manera, pues, o intentar tocarlo incluso, ¿no? Porque no decía la psiquiatra, no puedes llegar y, ¿qué onda, no? ¿Cómo estás? Y no, a ver, o sea, puede recibir un golpe, pues, o si están en algún estado inconveniente que no, la mayor parte no lo son, pues, pero que se dieron casos en las vías del ferrocarril, sobre todo en Puebla, cerca de la estación, eh, una entrevistadora se acercó a algunos de ellos que estaban intoxicados y todo, y sí respondían a las preguntas, pero decían, bueno, pues que querían recibir algún pago, etcétera. O sea, se dan diversas situaciones. Lo más cómodo para nosotros, incluso por el tiempo, fue entrevistarlos en el albergue, porque ahí no tenían de otra, o sea, no, te digo, nos respondían porque pues ahí recibían los alimentos. Incluso, digo, fuera del trabajo académico, a nivel familiar, o incluso con otras personas, eh, en varios años hemos apoyado al albergue a dar de comer, etcétera, pero bueno, eso ya es extra, ¿no? Ya no estamos con la investigación-acción en ese sentido, pero sí, sí hemos percibido ese tipo de cuestiones que se deben cuidar pues a la hora de abordar este tipo de hecho social que sí, sí me parece más, deben tener más elementos, más herramientas técnicas incluso para el abordaje de este tipo de actores. Qué importante esto que nos compartes, porque a veces pensamos que la experiencia educativa formal, pues cuando uno va a la escuela, bueno, te preparan en términos generales, por ejemplo, para entrevistar a alguien, pues al parecer vamos memorizando y conocemos procedimientos técnicos, que si primero que para romper el hielo, pues lo saludas o le dices qué bien se ve su peinado o cómo se siente el día de hoy, si quiere tomar un vaso con agua, etcétera, ¿no? Y vas planteando tu batería de preguntas dependiendo si es estructurada, semiestructurada o vaya, de la manera que quieras o incluso aplicar una encuesta, pues. Pero entender las circunstancias particulares de este elemento que mencionas en términos psicológicos, ¿no? Lo que implica la decisión compleja de ya haber dejado tu país, tu tierra, tu familia, ¿no? Ya sugiere un estrés. Y de ahí todo lo demás, no sé, me imagino que en tu caso, sí, sí has experimentado esto, pero yo en mis años mozos, cuando fui joven, me agarré mi mochila y entonces quise conocer Centroamérica
haciendo un plan muy rupestre, ¿no? Y bueno, según yo, quería entender pues cómo se vivía esta parte del mundo y otros elementos más. Y uno acaba enterándose pues cómo son las dinámicas y los procesos de escape que tiene la gente, ¿no? Aún dentro del camión, porque me fui y me regresé en Ticabús, y ya al interior de los países andaba yo en camiones también. Estos procesos tan complejos, este lenguaje no verbal, ¿no? Donde la gente se está comunicando constantemente dónde tendría que bajarse del camión para poder librar algún retén y demás cuestiones de días, es definitivamente, pues como tú lo mencionas, ¿no? Este riesgo en donde la gente, a partir de varias violencias crónicas y sistemáticas que ha experimentado, pues podría reaccionar violentamente, ¿no? Tu tema necesariamente cruza mi tema de investigación al respecto de trata de personas con fines de explotación sexual, prostitución y demás. El tiempo que estuve en Tlaxcala, pues visualicé este asunto, estas personas que además me las he encontrado en casi todo el país, ¿no? Que extrañamente te dicen que son de Chiapas, siempre te dicen que son de Chiapas, pero mi familia materna es de Chiapas. Pues conozco el acento y conozco algunas prácticas culturales y demás. Siempre le digo, bueno, ¿y de qué parte de Chiapas eres? Y la mayoría me dice o Tapachula o Tuxtla, que son los dos lugares como que tienen, supongo que cercanos dentro de sus códigos, incluso de supervivencia, creo yo, ¿no? Pero cuando escarbas más, ya no te saben decir otras cosas y se les acaba saliendo alguna palabreja, algún modismo, alguna referencia propia de su país, ¿no? Entonces, hay esto, es muy complicado, ¿no? Y lo entiendo muy bien cuando me acerco en la madrugada a entrevistar a una mujer en situación de prostitución y uno llega con su rollo lo más formal posible, ¿no? Y le dices, es que yo soy investigador y quiero saber esto y lo que sea, ¿no? Siempre hay pues un distanciamiento, pues hay un temor muy fuerte porque pues llegan experimentando varias tranzas que les hacemos en este país, ¿no? Y obviamente cuando alguien llega con otra intención, que tendría que ver un poco con la cuestión de investigación y demás, bueno, pues ahí se generan estas posibilidades de riesgo incluso, ¿no? De violencia, que además se han presentado, ¿no? Y se va creando esta percepción muy con diversas anomalías y vuelves también a poner en la escena de esta discusión que incluso abrí desde la primera clase, ¿no? ¿Quién es el otro? ¿Quién es la otra? ¿Cómo construimos la otredad, ¿no? Que aparentemente existe, ¿no? Pero que en realidad le vamos metiendo mucho nosotros de nuestros miedos, ¿no? Ahorita me viene a la mente este video, no sé si lo has checado, que tiene que ver con el estudio de migración, pero esencialmente en España, El Lobo de los Cuentos. Es un documental que dura casi una hora más o menos, que nos narra entonces la representación sobre todo de esta, creo que le llaman aporofobia, esta fobia hacia la pobreza, ¿no? Porque nuestro conflicto no tiene que ver propiamente con el proceso migratorio, sino con lo que nos representa este tipo de personas, ¿no? No se la hacemos de tos a los alemanes, ¿no? Aquí no hay, hace poco estaba yo en Puerto Vallarta y bueno, pues la gente hace hasta lo imposible para que el canadiense, el norteamericano, el alemán esté contento fumando su churro de mota no sé, en el muelle, en algún lugar público, ¿no? Pero si ve a alguien moreno con una gorrita, con un traje desgastado, pues lo que se va a, a ganar inmediatamente es subirlo a la parte de atrás de una camioneta de la policía, ¿no? Porque se ve sospechoso, me decía un policía, ¿no? Porque quién sabe de dónde viene, porque quién sabe, porque además huele raro, decían, ¿no?
cuando uno se acerca a los otros olores de los europeos o norteamericanos, pues también la gente a veces huele raro, ¿no? Sobre todo si está fumando lo que ya les había platicado, ¿no? Entonces, este proceso de construcción en donde se entrelazan varios elementos son muy interesantes. Esto que tú nos has compartido el día de hoy, doctor, y cosa que te agradezco mucho. Y bueno, pues no sé si alguien en medio de esto que estamos aquí dialogando, pues quiera completar algo, porque no solo estamos cerrando la clase del doctor José Dionisio, sino también el seminario, este seminario en el que pudimos convocar a varios especialistas pues de México, ¿no? Para que pudiéramos reflexionar estos grandes problemas que no solamente se quedan en nuestro país, que se entrelazan. Ya el doctor Dionisio nos mostró también problemáticas en África, en Europa esencialmente, y estas fotos, estas imágenes, ¿no? Donde aparecen pues los niños y las niñas muertos desgraciadamente, ¿no? Por un montón de omisiones también de sus gobiernos y demás, así como gente de diversas edades. ¿Hay alguien que quisiera mencionar algo al respecto de la clase del día de hoy o bien de cómo se ha sentido en este seminario? Algo que quieran ustedes mencionar, ¿no? Estamos aquí para escucharles. Hay una mano alzada por ahí. Veo la mano de Marina, pero yo creo que la dejó levantada desde hace rato. Entonces a lo mejor se le olvidó bajarla, ya la bajó. Sí, estimados doctores, sí, me gustaría hacer un pequeño comentario. Adelante, adelante, Silvia, adelante. Bueno, primero que nada, agradecer mucho al doctor Dionisio, el que nos comparta sus conocimientos de un tema tristemente tan actual. Uno pensaría hace años que este tema estaba superado o en vías de ser superado, y lamentablemente creo que con la situación de la pandemia del COVID, se ha incrementado esta situación. Cada día para los migrantes es mucho más difícil ese recorrido por nuestro país, que siempre había sido pesado, en el cual pues son sujetos de violaciones de derechos humanos, y actualmente pues se ha recrudecido, ¿no? Entonces, pues le agradezco mucho que nos des su visión de experto en el tema, y que eso despierta, al menos en mí, el interés de seguir investigando sobre eso, sobre este tema en particular, y pues creo que nos motiva también en la medida de lo posible a poner nuestro granito de arena si encontramos a personas en situación de migración, porque creo que efectivamente no se migra por gusto, salvo las personas que viajan en otras condiciones al extranjero, a lo mejor estudian un posgrado además. Por lo general, la migración es motivada por situaciones de carencias, tanto económicas como de seguridad, sociales, y muchas de ellas que están en riesgo la vida misma. Entonces, agradezco mucho, la verdad, la oportunidad de escucharlo, y en especial de formar parte de esta clase. Gracias. Muchas gracias, Silvia. No, mira, doctor, aquí hay algunos comentarios en el chat que nos comparte el mismo Carlos, que hace rato nos decía. Entonces, bueno, que aparte de felicitarte, dice que le interesa conocer un poco más al respecto. Mi duda surgió porque vivo en Lagos de Moreno, dice, y cerca de aquí se encuentra San Juan de los Lagos, que es un lugar sumamente religioso, en el cual en estos días, por cierto, hay migrantes que llegan de varias partes del mundo, pero principalmente de Estados Unidos, ¿no? De hace un par de años, dice, noté en un apartado de la Basílica de San Juan algunas cartas de agradecimientos que le dan a la Virgen por llegar con bien a su destino de migración, lo que me puso a reflexionar ahorita con la ponencia de la religión de las personas que tienden a migrar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente sucede esto, ¿no? Aquí se presenta, además, el estado de Jalisco es uno de los tantos estados del país que también tiene una tradición migrante no tan arraigada como sería el caso de Michoacán, si no mal recuerdo, que me parece que es el estado como con más
movilidad al respecto, pero ya usted nos comentaría más, doctor. Y también el mismo Alberto nos menciona, aparte de la felicitación, cómo evitar caer en ese juego de pagar por información a la hora de entrevistar. Eso definitivamente es complejo, pero ¿qué nos podrías platicar sobre esto, doctor? ¿De pagar por obtener información? Sí, o sobre todo por la expectativa que suele tener la gente por diversas circunstancias. Ya de esto ya habíamos hablado en otras clases, ¿no? El Sí, riesgo sí. que existe. Ajá. Por ejemplo, a veces, incluso, por ejemplo, en este ámbito de cuando queremos entrevistar a alguien o sumarlo pues a algún documental, algún tipo de iniciativa con esas características, como nos los compartía un profesor en la clase anterior, si no mal recuerdo, y que nos decía, bueno, es que al final, pues sí, algunas personas pueden participar, pero tienen la expectativa de que les pagues o por lo menos les postees sus viáticos a ellos y a 30 familiares más para que lleguen a algún evento. Y entonces tienen ese tipo de percepciones, pero sobre todo de expectativas, ¿no? De que nosotros pues nos forramos de dinero, que manejamos el montón de recursos, ¿no? Para colaborarles, y lo cierto es que eso no siempre se puede hacer, ¿no? Me atrevería a decir que en este caso, bueno, pues tal vez solo estas personas que se encuentran sumamente consolidadas, ¿no? En algunos temas y que manejan recursos a diestra y a siniestra, bueno, pues no es el caso para la mayoría, pero pues vamos a escuchar tus opiniones, ¿no? Sí, sí, lo que entendí fue que, o sea, ¿cómo se podría evitar ese tipo de prácticas, ¿no? Que la gente espera que, bueno, en alguna comunidad hace años, cuando empezaba el colegio, se cargaron un trabajo para hacer ciertas entrevistas y nos decían en alguna comunidad, ajá, pero ¿sí nos van a pagar? Pues no. Ah, pues entonces no. Ah, bueno, pues habría que buscar a la gente que pudiera recibir esta entrevista o percibirla de otra forma. Pero creo que ya están, bueno, la gente está acostumbrada, por así decirlo, a alguien pues se encargó de darle alguna dádiva, etcétera. Pero creo que ahora lo que CONACYT está fomentando, incluso que está a punto de ponerlo en un reglamento, si no me equivoco es el de becas escolares, ya insinuó que dentro de los tesistas, o sea, en los trabajos de los tesistas ya deben hacer esa retribución social. Y creo que también los sujetos se cansan de ver a los investigadores como las personas que llegan y no reciben nada a cambio, no precisamente dinero, sino esa retribución social del conocimiento de que si tú estás adquiriendo cierta información, bueno, es justo que retribuyas de otra forma, a lo mejor no es dinero, o finalmente sí es, o se va a convertir en algo, o se están ahorrando algo, a lo mejor una asesoría, por ejemplo, yo le decía a un estudiante, ¿qué puedo hacer con las mujeres migrantes de retorno? Que me digan, bueno, ¿y usted qué nos va a retribuir? Yo le decía, bueno, socialmente, retribución social del conocimiento es que tú estudiaste Derecho, eres abogado, apostillamiento de las actas de nacimiento de niño que proviene de los Estados Unidos y llega a México, eh, procesos de divorcio, etcétera. O sea, digo, tú puedes retribuir, no necesariamente o específicamente del tema de migración de retorno, pero sí podrías aportarles algo de lo que tú sabes hacer. Eso es lo que yo, bueno, lo que yo ofrecería en retribución, por ejemplo, con los niños migrantes o los padres de familia que acompañan a estos niños, darles cierta capacitación o ciertos talleres que a lo mejor preguntarles sobre qué les gustaría, qué tipo de talleres les gustaría saber o conocer a su regreso. Ya pueden ser incluso talleres de cuestiones de algún emprendimiento, algo, producción, etcétera. Pues a lo mejor si no lo sé yo, bueno, pues llevo al experto, pues, pero creo que se debería cambiar esa percepción de que el investigador llega con recursos
ya nos está extrayendo información y ahora qué nos va a dar, ¿no? Y digo, depende del contexto, o sea, aquí bueno, por lo menos yo no me he encontrado con ese tipo de cosas. Digo, hace años, pues, estoy hablando hace más de 20 años, pero actualmente no me he encontrado en ese tipo de situaciones, no ha sido necesario, y que ahora les comentaba, con las nuevas medidas de CONACYT, creo que ese tipo de prácticas son las que quieren que se termine, pues, o sea, de que llega el omnisciente investigador a iluminar a las personas comunes e ignorantes en una comunidad, extraer esa información y ya, ¿no? Ya obtuvimos lo que queríamos o lo que teníamos y se acabó. Y ahora creo que se trata de regresarles algo de lo que nosotros nos llevamos como fuentes de información, porque a lo mejor también ellos están mal acostumbrados, o donde decía el compañero que piden, bueno, ¿y lo que me van a dar? Bueno, pues de forma recíproca decirle, bueno, dentro de lo que necesitas, tal vez te podríamos apoyar con esto, a lo mejor con conocimiento, pues no necesariamente algo en dinero, ¿no? Algo material, o sea, puede ser en forma de conocimiento y bueno, si no fuera así, pues entonces ya son otros intereses, pues, que hay de por medio en el sujeto investigado, ¿no? O sea, ya no es una necesidad, ya es como un cobro, pues, por algún servicio, porque ya me acostumbré a eso, ¿no? Pero eso es lo que yo podría comentar respecto a esto, o incluso Pues cambiar de muchas gracias estrategia. por lo que nos... Sí, 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 pues bueno, son esos riesgos y esos procesos en los cuales también, y eso es algo que también no platicamos mucho los investigadores, ¿no? O la gente que ya lleva un rato con ciertas experiencias, ¿no? Y es cómo este elemento de cómo entras por primera ocasión al tema y cómo vas cambiando conforme vas aprendiendo del mismo, ¿no? Y qué elementos utilizas para sobrevivir, para que también no arriesgarte, para que incluso como las hipótesis también, las posiciones teóricas y un montón de cosas van acomodándose, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con la manera, por ejemplo, de hacer trabajo cualitativo, ¿no? En un principio, bueno, pues nos adaptamos, a veces, como mencionabas a partir de la pregunta que hacía Marina, ¿no? Estamos a expensas de lo que nos pueda decir un director, una directora de tesis, ¿no? Y nos dicen, bueno, pues vas con este tema, pues porque es el que yo domino, ¿no? Y entonces, pues, éntrale. Incluso a veces meten tanto la mano, ¿no? En nuestro trabajo que hasta nos proponen un índice, ¿no? Para cómo hacer el documento y demás. Eh, y a veces hay gente que se acaba enamorada de ese tema, ¿no? Y va creciendo a partir de eso. Y eso también puede provocar en otras ocasiones, ¿no? Que acabes distanciándote de ese tema, ¿no? De que no te guste porque te lo impusieron, ¿no? Y eso también puede provocar que mucha gente se quede trabada muchos años sin conectar afectivamente también con, no solamente con el objeto de estudio, que ya nos mencionaba las diferencias el doctor, sino también con los sujetos, con las personas que se mueven, que nos dicen, que hacen, ¿no? Entonces hay gente que luego llega a ser muy buena activista con su tema, hacer y hasta acabarse involucrando, irse a la selva, irse a las montañas, levantarse en armas y qué sé yo, ¿no? Pero eso no necesariamente lo va a convertir en un buen académico, al menos en el sentido de por lo menos titularse, pues, dedicarse a estas cuestiones, y viceversa, ¿no? A veces puedes sacar una muy buena tesis, un buen trabajo de investigación, pero eso no necesariamente te va a conectar con un compromiso tal vez social con las personas con las que estás colaborando. Esas son las disyuntivas de investigar, de conocer, de andar en estos caminos. No sé si alguien más quiera participar o mencionar algo para ir despidiendo entonces al doctor José Dionisio, a quien le agradecemos mucho su participación y en breve yo le estaré mandando su constancia. Doctor,
No sé si quieras mencionar algo más antes de cerrar la transmisión. Pues agradecerte primero, agradecer a la universidad y a la maestría en la cual coordinas por esta invitación. Creo que es un espacio que, idóneo para vertir ideas sobre las cuestiones de las ciencias sociales, en este caso antropología, sociología, que bueno, de formación soy sociólogo. Me encantan estos temas, porque incluso a veces en el colegio no se dan. Digo, ya estamos viciados a veces y no se dan y a veces se piensa que son alusiones personales, pero no, eh, como decía Jean Bourdieu, ¿no? Lo que yo investigo es, me atañe, o sea, atañe a todos, ¿no? O sea, lo que uno juzga o critica académicamente es para todos, o sea, no es que no lo haga o lo deje de hacer yo, lo dejamos de hacer todos. Eh, y pocas veces hay un espacio así como abierto, ¿no? Así como, dice, bueno, sí puedo comentar distintas cosas, como por ejemplo esto de la otredad que tú manejabas y de este prejuicio que yo comento de la otredad como el abuso, ¿no? O el eufemismo de hablar de la migración en términos suaves para no decir que es una migración forzada, ¿no? Mejor di que es voluntaria, ¿no? O por otros motivos. Eh, Creo que estos espacios sirven para eso, ¿no? O sea, para hablar sobre cuestiones de enfoques teóricos, de cuestiones técnicas, de cuestiones de evidencia empírica, y que creo que eso hace muy bien a los estudiantes, sobre todo cuando ven que empieza uno a converger o a disentir sobre lo que el otro está diciendo, ¿no? No necesariamente deben ser alabanzas, ¿no? Pero sí me agrada este tipo de charlas, que ojalá, bueno, que se continúe con esa dinámica. Y también, bueno, en un futuro próximo, invitarte también sobre todo las metodologías cualitativas, sobre todo para los que van a entrar a temas de migración o de otros. O sea, aquí lo importante es las técnicas o las metodologías que, que a lo mejor ustedes están aplicando en ese contexto de Guadalajara y que a nosotros nos serviría de mucho en este contexto de Tlaxcala, ¿no? Con mucho gusto, doctor. Has hablado de temas importantes y valiosos, ¿no? Que también nos sugiere CONACYT sobre los diálogos inter, multi, transdisciplinares, ¿no? Estas necesidades, pues, de conocer los otros tratos que puede tener entonces las averiguaciones al respecto de la cultura. En este seminario hemos invitado a psicólogos, hemos invitado a gente que está haciendo antropología aplicada, hemos invitado a gente que está también metida en temas pues, de nacionalismos, de género, de violencias diversas, ¿no? Entonces, pues ha sido un placer. La verdad es que ha estado también eh, eh, pues al igual que todo mundo, ¿no? O sea, ha sido también agotador estar en este proceso, que nos representa varias cuestiones, la gestión de invitarles, el preparar la clase, el estar también coordinando, el acompañar también, todo esto ha sido para mí una gran experiencia. La verdad es que hace todavía un mes o algo así dije, ya no vuelvo a hacer nada de esto, pero la verdad es que me ha quedado un balance bastante positivo de aprender de ustedes, y creo que sí lo volvería a hacer. Así que por ahí estoy recibiendo algunos comentarios por parte de quienes han estado asistiendo y aspectos que estaré tomando en cuenta para ver si el siguiente periodo abordamos algo similar, y podemos seguir trabajando por lo menos de esta forma virtual. Ya veremos de qué otra manera podemos aterrizar estos saberes. Sabemos, parece que la tendencia va a ser que el siguiente semestre siga de esta forma, por lo menos eso que le llaman híbrido, ese sistema híbrido en donde vayas unos días a clase presencial, y la mayor parte todavía la sigamos tomando en línea, y esto va a seguir sucediendo hasta
Digo, ahorita todo ha sido para la esperanza es la vacuna, pero creo que eso no es lo único, ¿no? Harán falta todavía más cosas y que tienen que ver con aspectos pues, de rezagos económicos, sociales. Necesitamos tener un mundo diferente para que esto funcione. Esperemos que desde este aporte y estas reflexiones pues muy humildes desde esta maestría en Historia Cultural, estemos iniciando el proceso de pensarnos y de colocarnos diferente de ahora en adelante. En este momento doy como finalizada la grabación de esta clase magistral y de este seminario del cual ustedes nos estuvieron acompañando. Muchas gracias.